Buenas tardes, soy la abogada Marcela Flores, secretaria de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de la ciudad de Ibarra. Les doy la bienvenida al Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de esta Corte Provincial de Imbabura, que está conformada por los jueces. Como juez ponente, la doctora Marcela Tetamuez, y como jueces acompañantes el doctor Daniel Villota y la doctora Gabriela Espinosa. Buenas tardes con todos los presentes, soy la doctora Marcela Tetamuez, designada como juez ponente para la audiencia de apelación de la sentencia por el delito de muerte culposa en accidente de tránsito, signado con el proceso número 0666-8022. Continuando con las reglas establecidas para la presente diligencia, señorita secretaria, por favor sírvase constatar la presencia de los sujetos procesales y mencione si nos encontramos en el día y hora establecidos para la realización de la presente audiencia. Señora jueza, comparecen ante este tribunal de la Sala Especializada de esta Corte Provincial de Justicia como parte accionante el señor Alexander Murillo Delgado, con su defensa técnica conformada por el abogado Carlos Peña, el doctor Antonio Tipaluce y el abogado Adonis Uñárez. Y por la parte accionada en representación de Fiscalía se encuentra presente la doctora Andrea Sanabria. Señora jueza, siendo las 19 horas del día 26 de enero del 2023, se encuentran presentes las partes necesarias para la realización de la presente audiencia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 3 de febrero del 2022 por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Ibarra, dirigido por el doctor Jorge Manzanares, en el cual se declara responsable por el delito de muerte culposa por accidente de tránsito, tipificado en el artículo 377, numerales 1 y 3 del Código Orgánico Integral Penal, en calidad de autor directo al señor Johan Murillo. Gracias, señorita secretaria. Sírvase dar las directrices en cuanto a la publicidad, comportamiento y prohibiciones que puedan afectar el normal desarrollo de la presente audiencia. Señora jueza, en referencia a la publicidad, el artículo 76, numeral 7, literal D de la Constitución de la República del Ecuador, menciona la siguiente: el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento, de igual forma, de conformidad con el artículo 5, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, que determina que todo proceso penal es público, salvo en los casos de excepción previstos en el Código expuestos. En virtud de lo manifestado, solicito a los asistentes a apagar los celulares y se les recuerda que las audiencias solo podrán ser grabadas exclusivamente por el sistema implementado del Consejo de la Judicatura para fines procesales, en el cual se prohíbe fotografiar, filmar o transmitir la presente audiencia. Por lo tanto, se les solicita a los presentes guardar respeto y silencio. Gracias, señorita secretaria. Una vez confirmada la presencia de las partes procesales, declaro instalada la presente audiencia de apelación de la sentencia por el delito de muerte culposa por accidente de tránsito, tipificada en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal, numerales 1 y 3. Por favor, señorita secretaria, sírvase leer el extracto de los hechos que ocasionaron el presente recurso. Señora jueza, el día 3 de febrero del 2021 comparecen al Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Ibarra el señor Johan Alexander Murillo Delgado, procesado por el delito de muerte culposa por accidente de tránsito, tipificado en el artículo 377, numerales 1 y 3 del Código Orgánico Integral Penal. Los hechos se desprenden que el día miércoles 1 de julio del 2021, a las 21 horas con 41 minutos, a través del parte policial suscrito por el agente policial que responde a los nombres de sargento primero de la policía Linda Michelle Bautista Quintana, jefe de la patrulla, miembro del circuito policial número 2. La circunvalación dentro del proceso 0677-687-2022 es el caso, señora jueza, que el día miércoles 1 de julio del 2021, aproximadamente a las 21 horas con 41 minutos, en la ciudad de Ibarra, en las calles Teodoro Gómez y Sucre, se suscitó un accidente de tránsito de colisión frontal entre los vehículos Ford color negro, placas HBB 2431, conducido por el señor Johan Alexander Murillo Delgado, y el vehículo Nissan Tinta color rojo, placas ABA 6722, conducido por el ciudadano el señor Elías Chávez,
que se encontraba en compañía de su cónyuge, la señora Yanela Aldaz. Producto del accidente de tránsito, se desprenden daños materiales y el deceso del señor Elías Chávez. Por otra parte, se aprendió al ciudadano que corresponde a los nombres de Johan Alexander Murillo Delgado, con cédula 060389813, de 30 años de edad, de estado civil, casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en las calles Calixto Miranda y Ricardo Sánchez. En la audiencia de juicio se lleva a cabo el 3 de febrero del 2021. Las pruebas presentadas por parte de la Fiscalía como prueba documental se presentó la copia del CD de audio y video de las cámaras del Sistema Integrado de Seguridad del ECU 911 con fecha 1 de julio del 2021. Como prueba documental se da fuerza con el testimonio de ingreso del ingeniero Oscar Juli. Como prueba testimonial, Fiscalía receptó el testimonio de la señora Ginelda Aldaz, que es la víctima. Como pruebas periciales se presentó el informe emitido por los peritos Linda Michelle Bautista Quintana, con número 0979-2021, referente al reconocimiento de los lugares del hecho. El accidente suscitado el 1 de julio del 2021 en la ciudad de Ibarra, aproximadamente a las 21 horas con 41 minutos, así como la evaluación técnica mecánica de los vehículos Ford y el vehículo Nissan por parte del acusador particular, se acogió a la práctica de la prueba de fiscalía. Como prueba de la defensa del procesado se ha presentado el mecanizado del Instituto de Seguridad Social, un certificado de antecedentes penales emitido por el Ministerio de Gobierno y un certificado de honorabilidad emitido por el talento humano de la UNACH. Y las partidas de nacimiento de los niños Juan Pablo Murillo Gallardo, de 5 años, y de la niña Gabriela Anita Murillo Gallardo, de 8 años de edad, así como también los puntos de licencia del hoy defendido. De igual manera, el testimonio donde el señor Johan Alexander Murillo Delgado. Además, el abogado de la defensa había referido a un atenuante trascendental que, de conformidad con el artículo 45, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, esto es que el señor Johan Alexander Murillo Delgado, en forma voluntaria, ha brindado auxilio o ayuda a la víctima a fin de anular o disminuir al menos las consecuencias de la infracción. Analizando las pruebas en su contexto, se determinó que, en base a la copia del CD de audio central presentado por Fiscalía, que consta en las hojas 4 del informe del video del Servicio Integrado de Cámaras del ECU 911, en el cual, de forma clara, se puede observar que el vehículo del hoy aprehendido no observa la señal de tránsito del disco pare, y a su vez la Fiscalía completa entre el argumento con la prueba pericial, donde el agente policial, sargento primero Linda Michelle Bautista Quintana, en el informe pericial 08792-2021, decía, referente al reconocimiento del lugar de hechos, el accidente suscitado el 1 de julio del 2021 en la ciudad de Ibarra, aproximadamente a las 21 horas con 41 minutos, se realizó la evaluación técnica mecánica de los vehículos Ford y también los vehículos Nissan en relación a las prácticas de pruebas presentadas por la defensa técnica del procesado. Se puede determinar, como lo demuestra el mecanizado del Instituto de Seguridad Social, que se encuentra trabajando en la Universidad de Ibarra como docente, recibiendo una remuneración de $1.500 mensuales, además que hasta la presente fecha, como prueba documental, que conserva los puntos de licencia, además que conforme el certificado, los antecedentes penales del señor Johan Alexander Murillo Delgado no presenta ninguna infracción. Por tal motivo se dictó sentencia condenatoria, declarando la culpabilidad y responsabilidad en calidad de autor directo al señor Johan Alexander Murillo Delgado por el cometimiento del delito culposo por accidente de tránsito, comprendidos en los numerales 1 y 3 del artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal. Estos son por exceso de velocidad y llantas lisas y desgastadas, por lo que se condena a 5 años de pena privativa de libertad. Y por último, la reparación integral se fija en $40.000 de los Estados Unidos de América, con fundamento en el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí, señora jueza, el extracto de la audiencia. Gracias, señorita secretaria. Continuando con la audiencia, tiene la palabra la defensa técnica de la parte recurrente para que fundamente su recurso. Buenas tardes, señoras juezas, señor juez del tribunal, señora fiscal, señorita secretaria. Soy el abogado Carlos Andrés Peña Casa,
recurso de apelación, estipulado en el artículo de los artículos 653 y 654 del Código Orgánico Integral Penal. Señora jueza, el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República del Ecuador establecen, reconocen y garantizan a mi favor el recurso de apelación a la sentencia que en esta presente causa lo aplicaré. Recurso que garantiza derechos y libertades sobre el Poder Judicial. Es por eso que, basándome en los artículos 118 y 119 de la Constitución, procedo a fundamentarlo en concordancia con los artículos 653 y 654 del Código Orgánico Integral Penal, que justificarán la presente causa. Señora jueza, no nos encontramos de acuerdo con la resolución emitida. La Fiscalía ha manifestado que se trata de un delito de muerte culposa, con la pena privativa de libertad interpuesta de 5 años, la cual hemos aceptado, pero no nos encontramos conformes, ya que no se tomaron en cuenta factores atenuantes, y principalmente un atenuante trascendental estipulada en el artículo 45, numeral 3 y 6 del Código Orgánico Integral Penal, el cual nos dice: intentar en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción, o brindar auxilio y ayuda inmediata a la víctima por parte de la persona infractora, y colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción. Es por eso que mi defendido nunca presentó una actitud desafiante, más bien tuvo el comportamiento abierto para con las víctimas, auxiliándolos de manera inmediata en el momento de choque. Como se probó en el testimonio de la misma víctima, que fue el señor Juan Alexander Murillo Delgado quien llamó a la ambulancia, y además de ello, en el video de cámaras de vigilancia del ECU 911, mi defendido no trató de huir ni presentó una actitud contraria a la misma. Al momento que llegó la Policía Nacional y Fiscalía, colaboró mencionando toda la información relevante al caso. Es por eso, señora jueza, que solicitamos acepte la fundamentación de nuestra apelación y se aplica 1/3 de la pena dispuesta a mi defendido, pues cumple con los requisitos solicitados en el artículo 45, numeral 3 y 6 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es 1 año y 6 meses, atenuante trascendental, ya que la información que brindó fue precisa, verdadera y relevante para el caso, que fueron datos de vital importancia de la resolución, y esperamos que se tome en cuenta en el momento oportuno de la sentencia. Hasta aquí mi intervención. Gracias, señora abogada. De la misma manera, le concedo la palabra a la parte accionada para que se pronuncie sobre el recurso de apelación presentado. Muchas gracias, señora jueza. Buenas tardes, miembros del tribunal. De conformidad con el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía ejercerá la acción penal pública cuando tenga los rendimientos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada. La Fiscalía podrá abstenerse de ejercer la acción penal pública en 2 puntos. El primero, cuando se pueda aplicar el principio de oportunidad, y el segundo, cuando se presenta una causa de prejudicialidad, procedibilidad y cuestiones previas. Las mismas de aquí no se dieron y se va a obtener en la siguiente audiencia realizada. Por el procedimiento directo, y se justificó la teoría del caso expuesto por Fiscalía, mediante la reproducción del CD de audio y video de las cámaras del sistema integrado de ley 911 con fecha 1 de julio del 2021, aproximadamente a las 21:40. Se concluyó que, en primer lugar, el auto Ford NG color negro, placas HDP 2431, es el causante del accidente, de que de manera clara se observó que el auto del hoy procesado colisionó de manera frontal al Nissan Timba color rojo, placas ABA 6722. Y por último, es necesario afrontar que el conductor del vehículo Ford NG color negro, placas HDP 2431, no observó una señal de tránsito, en este caso el disco de paro. Dicha prueba fue reforzada con el testimonio de la ingeniera Vanessa Estefanía Ceballos Barrero, del ECU 911, y en colaboración con Fiscalía no solamente pudo establecer el caso, sino de forma precisa determinó la responsabilidad de este delito culposo. Por otra parte, el testimonio de la señora Yanela Aldaz reforzó nuestra teoría del caso y de los hechos que son coincidentes con todos los testimonios rendidos en esta audiencia. Además de aquello, señorita jueza del tribunal, dentro del informe emitido por el perito del CIAD, Linda Bautista Quintana, quien es jefe de patrulla, miembro del circuito policial número 2, referente al reconocimiento del lugar de los hechos del accidente suscitado el 1 de julio de 2021 en la ciudad de Ibarra, aproximadamente a las 21:40. Se realizó una evaluación técnica mecánica de 2 vehículos. El primero, marca Ford, color negro, placas HBD
y el segundo vehículo marca Nissan Tinga color rojo, placas ABA 6722, donde se llegó a las siguientes conclusiones: que el vehículo Ford color negro, placas HBB 2431, conducido por el señor Johan Murillo Delgado, quien se movilizaba a una velocidad de 120 km por hora. Además, se verificó que los frenos no se encontraban en situaciones adecuadas. Por otro lado, el vehículo se encontraba con llantas lisas y desgastadas. Además de ello, se constató en la calzada de las calles Madrid y Guayaquil las huellas de las llantas de acuerdo a sus medidas, las cuales corresponden al vehículo perteneciente del señor Johan Murillo Delgado. También me permito citar el informe realizado por la doctora Palacios, médico legal, que mediante la sustentación de dicho informe se evidenció que el hoy occiso, el señor Chávez, fallece a causa de una hemorragia cerebral, trauma encefálico, trauma severo en el tórax y abdomen, fractura cervical consecutiva, producto de impacto de colisión frontal entre dos vehículos, causa de muerte que es propia de un accidente de tránsito y sobre todo una colisión frontal. Señorita jueza, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 377 tipifica el delito de muerte culposa de la siguiente manera: la persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. En el presente caso, el señor Johan Murillo Delgado ocasionó un accidente de tránsito por fricción frontal y producto de aquello fallece el señor Elías Chávez. Además de que en el mismo artículo mencionado hace alusión de que cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como exceso de velocidad, llantas lisas y desgastadas y conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo, serán sancionados de 3 a 5 años. Por último, con el informe pericial sustentado por el agente policial, sargento primero Linda Bautista Quintana, se comprobó que el vehículo en efecto se encontraba a 120 km por hora, cuando el límite de velocidad para vehículos livianos, motocicletas y similares en el sector urbano es de 50 km por hora. En el mismo informe, el perito concluyó que las llantas del vehículo Ford color negro, placas HBB 2431, conducido por el señor Johan Murillo Delgado, en efecto se encontraba con las llantas lisas y desgastadas. Con todas las pruebas evacuadas en la audiencia de juicio, en aquel entonces el señor Johan Alexander Murillo Delgado infringió el delito tipificado en el artículo 377, numeral 1 y 3 del Código Orgánico Integral Penal por muerte culposa por el accidente de tránsito, esto es, por exceso de velocidad y llantas desgastadas. Con respecto al grado de participación del procesado Johan Alexander Murillo Delgado, se logró comprobar la culpabilidad del procesado en calidad de actor directo, mismo que se ha vulnerado el bien jurídico protegido ante el artículo 66, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el que es el derecho a la vida. Y por estas consideraciones del señor juez Jorge Manzanares sentenció al ciudadano Johan Alexander Murillo Delgado con el máximo de la pena del artículo 377, numeral 1 y 3 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es de 5 años de pena privativa de libertad, suspensión de la licencia de conducir de 6 meses, una vez cumplida la pena privativa de libertad, en base al artículo 70, numeral 7 del COI. Una multa de 12 salarios básicos unificados del trabajador, esto es la cantidad de $4.800. Y por último, como reparación integral se fijó la cantidad de $40.000, con fundamento en el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, señores jueces, que nos oponemos a lo manifestado por la parte accionante. En tal virtud nos encontramos de acuerdo con la sentencia emitida en primera instancia. Hasta aquí mi intervención, señores jueces. Gracias, señora fiscal. En virtud del artículo 654, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal,
jueza. Para efectos de grabación me presento, soy el abogado Antonio Tipán Luisa, defensa técnica del ya nombrado recurrente al recurso de apelación. Pues bien, Fiscalía acaba de manifestar que mediante la resolución de CD de audio y video de las cámaras del Sistema Integrado de Seguridad del ECU 911 con fecha 1 de junio del 2021, aproximadamente a las 21 horas con 41 minutos, se llegó a la conclusión que el auto Ford Edge color negro, placas HBB 2431, es el causante del accidente, colisionándolo de manera frontal al auto Nissan Tida color rojo, placas ABA 6722, y no observando la señal de tránsito del disco padre. No obstante, ni el señor fiscal ni la señora jueza de primera instancia valoran o toman en consideración de que mi defendido, el señor Johan Alexander Murillo Delgado, le brinda un auxilio al señor Elías Chávez y conversa con la víctima y la señora Yanela Aldaz para solicitar ayuda al servicio de emergencia ECU 911. Hasta aquí mi intervención, señora jueza, devuelvo la palabra. Gracias, señor abogado. De la misma manera le concedo la palabra a Fiscalía a fin de que se pronuncie sobre lo ya mencionado. Gracias, señora jueza. Con respecto a lo manifestado por la parte accionante, los atenuantes mencionados de conformidad con el artículo 44, inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal, indica claramente que debe existir al menos 2 circunstancias atenuantes para imponer en 1/3 del mínimo de la pena previstos del tipo penal. En el presente caso, el abogado no justifica de manera clara el cumplimiento de las atenuantes del artículo 43, numeral 6. Esto es colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción, limitándose solamente a justificar el atenuante del numeral 45 en virtud de aquellos señores jueces no cumple con los requisitos que se encuentran estipulados en el artículo 44, inciso 2, por lo cual, señores jueces, solicito que no se tome en consideración el recurso de apelación interpuesto por el abogado de la parte accionante. Gracias, señora fiscal. En el mismo sentido, a la luz del artículo 654, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, concedo la palabra a la defensa técnica del recurrente para que realice su contrarreloj. Buenas tardes, señora jueza, señores jueces del tribunal. Para efectos de grabación me presento, soy Alan Giñate, abogado defensor de la parte accionante. Es el caso, señora jueza, que en la versión emitida por la señora agente Linda Michelle Bautista Quintana se justifica el buen actuar de mi defendido, colaborando de manera inmediata, brindando información y datos relevantes dentro del caso. Es más, dentro de la misma versión del juez 14, mi defendido acepta el cometimiento del delito. Hasta aquí mi intervención, señora jueza, devuelvo la palabra. Gracias, señor abogado. De la misma manera, tiene la palabra la señora fiscal para que realice su contrarreloj. Gracias, señora juez. El procesado, el señor Johan Alexander Murillo Delgado, al conducir en exceso de velocidad y tener llantas lisas y desgastadas, provocó un accidente de tránsito en el cual perdió trágicamente la vida el señor Elías Chávez. Conforme lo dice en la autopsia realizada por la doctora Evelyn Palacios, lo que implica que se ha vulnerado el derecho a la vida, consagrado en el artículo 66, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, señores jueces, la pena debe ser proporcional al daño ocasionado. En este caso, se privó del derecho a la vida y la pena no puede ser mínima. La Fiscalía, como titular de la acción penal pública, solicitó que no se acepte el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante. Muchas gracias, señores. Gracias, señora fiscal. Luego de haber escuchado los fundamentos de las partes, este tribunal se tomará un tiempo de 15 minutos para deliberar. El tribunal ha deliberado en base a la revisión de la sentencia dictada por la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, y a lo mencionado por las partes, por lo cual se da a conocer la resolución. Se puede observar que en el considerando sexto de la sentencia impugnada consta el análisis del delito y se ha comprobado su existencia, así como se ha llegado a la certeza de la culpabilidad del sentenciado, del recurrente, el señor Johan Alexander Murillo Delgado.
señalando que la causa basal del accidente es producida por no encontrarse atento a las condiciones de tránsito del momento, ante la presencia y proximidad del señor Elías Chávez, impactándole de manera frontal, producto de lo cual fallece. La ley establece que los accidentes de tránsito son de naturaleza culposa y claramente se establece en la resolución número 1987-2020 de la Corte Nacional de Justicia y en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal. Con todo lo actuado en la diligencia de primera instancia y en lo manifestado por el recurrente en la presente diligencia, se evidencia que el procesado, el señor Joan Murillo, presta ayuda de forma voluntaria al accidentado y además llama al ECO 911. Posterior al accidente de tránsito, a las diligencias por parte de los agentes policiales y del tránsito respectivamente. Este tribunal considera que la motivación, al ser una solución racional, debe encaminarse en la correcta solución lógica jurídica al momento de resolver, siendo obligación del juzgador demostrar los hechos con base a las pruebas debidamente actuadas, para lo cual debe desarrollarlas, calificarlas y sumirlas a la norma para que la resolución esté debidamente motivada y fundamentada en el derecho. De esta manera se verifica que el juez de primera instancia omite las atenuantes de la infracción del artículo 45, numerales 3 y 6 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es en forma voluntaria intentar anular o disminuir las consecuencias de la infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la persona infractora y colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción. Por todo lo expuesto, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura acepta el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, el señor Joan Alexander Murillo Delgado, de conformidad al inciso segundo del artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal, que menciona que si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena, se impondrá el mínimo previsto en el Código Penal, reducido en un tercio, siempre que no exista agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción. Con lo manifestado y con lo dispuesto al artículo 653, numeral 4 y 654, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, se resuelve declarar la culpabilidad y la responsabilidad del señor Joan Alexander Murillo Delgado en calidad de autor directo del acuerdo al tipo penal de muerte culposa por delito de tránsito establecido en el artículo 377, numerales 1 y 3 del Código Orgánico Integral Penal, adecuándose el mismo al verbo rector, que es el de matar, por lo que se condena a 1 año 6 meses de pena privativa de libertad, tomando en consideración las atenuantes mencionadas anteriormente y modificando la pena privativa de libertad de 5 años dictada en primera instancia. Se remite el expediente al juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, para que ejecute el fallo de este tribunal. La resolución debidamente motivada por escrito se notificará en el plazo de 3 días, tal como lo establece el artículo 654, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal. Declaro finalizada la presente audiencia.